Ejercicio número 2 de jQuery. Nos solicitan que hablemos de las características más sobresalientes de esta librería para JavaScript. Empecemos. Tenemos el Core Functionality. El Core Functionality ofrece los elementos esenciales para poder operar con la librería. Es la funcionalidad que permite al resto de componentes, por ejemplo, la selección de componentes de la interfaz, operar. También que podamos cambiar una clase para un componente, para, por ejemplo, un elemento D para un párrafo. jQuery provee esa funcionalidad. Podemos también, la gestión de eventos está soportada bajo el Core Functionality. Son el conjunto de funciones integrales que están en el core, en el núcleo de la librería y que soportan el resto de componentes. Que podamos hacer una solicitud al servidor, que podamos remover un elemento de la interfaz o que queramos, por ejemplo, aplicar alguna animación cuando aparezca o desaparezca un componente. ¿De acuerdo? Entonces el Core Functionality provee todas esas operaciones que son esenciales para el resto de funcionalidad que está implementada en esta librería. Hablemos de la característica de Selection and Traversal. Eso significa que podemos seleccionar elementos de la interfaz del documento HTML y hacer alguna manipulación u obtener datos. Por ejemplo, leer el texto que el usuario ha escrito en un correo electrónico, en un campo en donde debe escribir su nombre, o el contenido de un párrafo o de una etiqueta spam. Para eso nos sirve el componente Selection and Traversal de selección y recorrido. También tenemos la manipulación y gestión de CSS. A un componente le podemos agregar o quitar una clase en varias o algunas clases que deseemos para que el componente, el elemento de interfaz cambie su apariencia. Ahora hablemos del componente Events. ¿Para qué sirve el componente Event? Para gestionar aquellas operaciones donde el usuario, por ejemplo, ha hecho clic en para enviar un formulario, pero antes del envío del formulario queremos hacer una validación. Entonces, jQuery va a detectar ese clic y se va a realizar alguna operación interesante, como habíamos dicho, la validación. Muy bien, hablemos de los efectos. Los efectos son interesantes porque pueden ayudar a crear una experiencia de usuario más enriquecida. Por ejemplo, si damos clic en un botón y, e inmediatamente ocurre una operación, algún efecto, digamos, de aparición y de desaparición, ¿sí? Entonces nos ayuda a detectar qué ha cambiado en la interfaz. Los efectos es como para llamar la atención del usuario e identificar información nueva que llega, también la información que desaparece cuando el usuario ha decidido, por ejemplo, eliminar un componente. Se debe notificar de forma visual que eso ha ocurrido. Muy bien. Ahora hablemos del componente Ajax. Necesitamos hacer, eh, es común realizar comunicación con el servidor, pero esa comunicación con el servidor no siempre ocurre en un tiempo específico, un tiempo dado. Entonces, por ejemplo, enviamos una solicitud para obtener datos de la actividad del usuario. El operario de la aplicación va a dar clic en algún botón para solicitar esa información, pero la información no va a estar al instante, hay que esperar algunos segundos o quizás minutos, dependiendo de qué tan compleja sea la operación. Entonces, se pueden colocar indicadores de progreso mientras que la operación se completa. Eso es parte, digamos, de las actividades o de las operaciones que un programador de frontend, de interfaces gráficas de usuario realiza. Entonces, la misma librería tiene todas esas posibilidades. Podemos utilizar JSON o XML para esa comunicación en ambas direcciones, hacia o desde el servidor.
Hablemos del componente User Interface. El componente User Interface permite que se puedan utilizar componentes visuales para hacer que la interfaz sea más em, robusta y que también el usuario pueda realizar operaciones y visualizar el progreso, por ejemplo, de una actividad, de una operación que se está realizando en segundo plano o mientras que se espera el retorno de alguna respuesta del servidor. Muy bien, entonces nos queda hablar acerca de la extensibilidad. La extensibilidad permite que otros desarrolladores puedan crear componentes para jQuery. Otras librerías, por ejemplo, hay librerías que permiten realizar la validación de lo que el usuario escribe en los formularios. Hay librerías para crear efectos. jQuery en la página oficial provee un conjunto de componentes que están basados, digamos, en todos los componentes que jQuery provee por defecto. Entonces, toda esa funcionalidad se puede extender para crear nuevos componentes, nuevas funcionalidades que hacen que el desarrollo sea mucho más productivo. ¿Ok? Llegamos al final de este ejercicio y hemos abarcado varias características que son supremamente interesantes a la hora de aprender jQuery. A medida que vayamos avanzando, aprenderemos acerca de cada uno de estos componentes y tendremos más herramientas para posibilitar el desarrollo de aplicaciones más poderosas y que permitan resolver problemas del mundo real. Hasta la próxima.